se llama persistencia del cuarto arco o callado aórtico derecho. Entonces recordemos que cuando es embrión hay seis arcos aórticos o 6 primitivos arcos aórticos, y entonces ahí entre esos está la aorta primitiva. ¿Qué pasa cuando persiste este cuarto arco aórtico? Altera la relación entre quién. Recuerden que por anatomía de Coquito la arteria aorta está muy cerca de ¿dónde? Está muy cerca del esófago y la tráquea, sobre todo la aorta la aorta ascendente. Recuerden cuando la aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿cómo es que se llama esa partecita? El callado de la aorta. El ganadero de sana. Y ahí la aorta se divide en 2 ramas. ¿Cuáles 2 ramas? La que va para la cabeza, que es la aorta ascendente, y la que va para el tórax y abdomen, que es aorta torácica abdominal o aorta descendente. Entonces, en ese sitio, como está cerca del esófago y está cerca de la tráquea, ¿qué está ocurriendo ahí? Que entonces se comprime el esófago y la tráquea en un anillo vascular, se forma un anillo ahí vascular. Y como quedan apretados en ese anillo vascular, entonces ¿qué? Va a haber signos clínicos del esófago, que es la disfagia. Y como la tráquea también está comprimida, entonces también va a haber ¿qué? Disnea. ¿Listos? Entonces, este es muy interesante. ¿Cómo me pillo otra vez que un animalito tiene persistencia del cuarto arco aórtico? ¿Cómo me lo pillo? Porque lo vamos a ver con disnea y lo vamos a ver con disfagia. Ojo, esos 2 signos. Disnea y disfagia. Por eso todo eso está en rojito. ¿Cuáles son los órganos alterados? Repito, esófago y tráquea. ¿Qué habrá que hacer con ese paciente? Si a ustedes que tengan su clínica o estén atendiendo en clínica, les llega un paciente con persistencia del cuarto arco aórtico, primero, ¿cómo se dieron cuenta que tiene eso? ¿Cómo se dan cuenta? Tiene primero disnea y disfagia. Lo primero. Bueno, pero miren, la disnea es muy fácil de ver. ¿Y la disfagia? ¿Cómo se pillaron que tenía disfagia? No comida. Pero es porque el propietario les dijo, los anamnésicos, les digo, a ese animalito cuando va a comer no puede tragar, como que hay un reflujo. Y además está como ahogado. Además es un animal que pasa de 1 año o menos de 6 meses o menos de 2 meses. Menos de 2 meses, pero estamos diciendo que estos son pacientes neonatos, menos de 2 meses generalmente. Bueno, y luego, ¿cómo hago el diagnóstico definitivo? Listo, lo veo que como que se ahoga muy fácil y fuera de eso no puede tragar ni líquidos ni siquiera, digamos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico definitivo? Ecografía. Ecocardiografía. Rayos X con medio de contraste o ecografía. Muy bien, ese es el diagnóstico definitivo. Laboratorio, en este caso, rayos X. Pero es que ya sabemos que tiene disfagia. O ecografía. Muy bien. Y entonces, ¿qué hago con el paciente? Listo, tiene persistencia del cuarto arco aórtico. ¿Qué hago con el paciente? No, si está muy grave, sí, pero si no está grave, no. No evidencia. ¿Qué hago con el paciente? Se llama andrófalo. Cirugía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siempre no se corre más. De hecho, ahorita no vamos a ver qué hago, pero vayan pensando. Pero Vicky sabe, diga. Sí, deben decir qué hace. ¿Qué hace con el animal ese? Entonces, ustedes, como dice Jorge, lo sometemos de una vez a cirugía. Yo sería prudente. ¿Por qué? Porque habría que esperar que la evolución de esto, salvo que esto le complique que la respiración. Pero demasiado, lo que está diciendo el compañero, que tenga que andar hasta con unas... Taque oxígeno. Eso, que están muy cerca los dos. La aorta se forma un anillo ahí. Y entonces al enredarse ahí es como si hiciera un nudo, aprieta, y entonces aprieta los dos. Y el esófago y por eso hay disfagia. Y aprieta la tráquea y por eso hay disfagia. Entonces a medida que el animal va creciendo, obviamente cada vez se va aumentando la presión.
hay dos posibilidades, muy bien. Esa es una, que a medida que el animal como va creciendo, pues requiere mayor flujo de sangre, ¿cierto? Y entonces pueda complicar. Como pueda suceder, que por lo menos, recuerden que ocurre con los cachorros. Ocurre con los cachorros, son demasiado Activos. hiperactivos, demasiado activos. Eso de alguna manera pueda por movimientos bruscos, qué sé yo, soltar ese nudo, porque ahí se ha formado un nudo ahí a nivel del cuello o del tórax, que está ahí muy tórax y cuello. Y eso puede entonces lo favorecer. Ya hay las dos vías. Como puede hacer que se complique más, y ahí sí se va a decir vía inmediata, como puede hacer que de alguna manera ese anillo se revierta y el paciente no haya que hacer nada. Entonces, es un paciente, pero si ese anillo se revienta, no se produce una hemorragia. Dependiendo de la capacidad, es un paciente que dependiendo de su condición, entonces, ya como médico tú dices, esto está muy complicado y pueda que se vaya a complicar más, entonces le das 3, mucho 4 o 5 días para prepararlo para cirugía, o en esos 3 o 4 o 5 o una semana más vaya evolucionando hacia mejor. Entonces, hay pacientes de esos que se salvan, sin necesidad de hacerlo. Sí, pero no sabemos, porque no tenemos como en Estados Unidos, que toda esa gente sí lleva estadísticas de todo, no sabemos cuánto, si es el 70-80% de estos pacientes que se vayan pacientes. ¿Sí me entiende? Y que entonces en esas clínicas de los Estados Unidos se pueden decir, no, un perrito con este problema, o un caballo con este problema, un potro, pues, una portanquita, lo mejor es cirugía. No nos vamos a poner a esperar, no, vamos a hacer cirugía, pero porque ya tienen todo muy bien establecido. Que eso no evoluciona hacia mejor, sino hacia peor. Que es cosa que nos falta en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, qué interesante, aquí hay un trabajo de grado, aquí hay un trabajo de tesis de grado. ¿Cuántas de estas enfermedades congénitas en perros y gatos se presentan aquí en Medellín? No saben. Y eso sería un trabajo de grado. Y lo otro bonito, no solo saber cuántas, sino qué hacen después de que ya cómo las diagnostican, y segundo, qué hacen con todas las patologías. Eso es un trabajo bonito de grado. Eso es un trabajo. Por ejemplo. Eso causa lo que se llama megaesófago. Megasófago generalmente son por otras patologías. Son por otras patologías. Pero podría. Sí, porque eso es megasófago, es lo que tú estás diciendo. Hay una diverticulosis ahí a nivel de las capas del esófago. Pero esto generalmente no conduce a eso. No, a veces la megasófago viene por otra patología diferente. Pero pues no, de pronto en ese sitio lo que hace es, acuérdate, comprimir. En vez de causar un divertículo, lo que hace es lo contrario, más bien una estenosis, un cierre de ese esófago. Bueno, sigamos. Entonces llevamos hasta este momento 3 patologías congénitas. 3. El defecto o persistencia del agujero oval, del centro interventricular de la enfermedad de Roger, y este tercero, que acabamos de ver, que es persistencia del cuarto, es muy fácil diagnosticar. Vayan pensando, ¿cuál de estas es más fácil diagnosticar? ¿Y cuál de esas, que no más lo que estaba tratando de decir ahorita, cuál tiene pronóstico favorable o pronóstico reservado? Porque muchas de esas van a tener pronóstico que, la gran mayoría tienen pronóstico que reservado. Pronóstico Vicky, se llama. Sigamos con estenosis e insuficiencias de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. La cuarta y quinta. Ya estas son de las válvulas, pero por separado. O sea, hay problemas. Nacen pacienticos con ¿qué? Con defecto en el cierre y con defecto en la apertura. Ojo que, de aquí, miren, por favor, otra consultita. ¿Será lo mismo estenosis e insuficiencia? No. Entonces, estenosis es una cosa e insuficiencia es otra. Entonces, de una vez, diferencias. Busquen mínimo 2 diferencias. Claro que por allá más adelante les vamos a ayudar con uno. Pero buscar 2 diferencias, siquiera 2, entre estenosis e insuficiencia. 2 diferencias entre estenosis e insuficiencia. Vaya para el otro salón. Ya arranquemos con la primera. Vaya para el otro salón que aquí no está no cabe. A la válvula aórtica. No decir que a la válvula aórtica, no decir
queda eso? ¿Dónde se queda? Primero, ¿en qué parte del corazón? ¿En la aurícula o ventrículo? Aurícula. Válvula aórtica, ventrículo. ¿Ventrículo cuál? Izquierdo. ¿En qué parte del ventrículo izquierdo? ¿Donde nace quién? Aorta. Ella, donde nace la arteria aorta. Donde nace la arteria Es que qué aorta, pelota. el ventrículo izquierdo. Eso No. tiene que tenerlo bien claro, por favor. Es que la aorta es la que ya va a circulación, no la que va a pulmones y no la que va a circulación. Es el ventrículo izquierdo donde nace la arteria aorta. Ahí, directamente en la válvula aórtica. Que lo que estábamos diciendo, nace, se le forma, no sabemos por qué, ese anillo fibroso. Entonces, ¿qué pasa cuando ahí? Recuerden qué hace esa válvula. ¿Qué hace la válvula? ¿Qué hacen las válvulas? Abrir y cerrar. Eso es lo que se llama, entonces, cuando falla eso, se falla la estenosis o hay insuficiencia, lo que acabas de decir. Eso. Muy bien. O sea que esa sangre que está ocurriendo, que viene de la aurícula izquierda, ¿qué pasa? Se está devolviendo. Muy bien, se puede devolver. O pasar demasiado. En algunos momentos se devuelve, que es la retrógrada, o pasa demasiada, que es la anterógrada, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el flujo sanguíneo. ¿Hacia dónde? Como no está pasando mucha sangre por la arteria aorta, entonces, ¿qué disminuye? La circulación mayor, la presión y sobre todo la circulación mayor o sistémica. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese ventrículo izquierdo? Como la sangre no puede salir, como la presión no puede salir, o como no puede salir, esa sangre se está acumulando en dónde? En el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué le va a dar a ese ventrículo izquierdo? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y como esa sangre está muy retenida ahí, y se queda por muchos, digamos, horas y a veces de pronto días, ¿qué va originando esa sangre ahí? Una necrosis focal. Y entonces, ¿eso qué ocasiona esa necrosis focal? Compresión de las arterias miocárdias. Recuerden que esas arterias del miocardio son muy delicadas. ¿Esas cuáles son? Esas arterias miocárdicas son las mismas arterias que... ¿Cuáles serán esas? Las pulmonares. Dígalo. Las que irrigan las capas del corazón, sí señor. ¿Cómo se llaman ellas? Las coronarias. La coronaria izquierda sobre todo y coronaria derecha, pero en este caso están más afectadas las coronarias izquierdas, que entre otras esas son las que causan infarto en nosotros los humanos. Esas son coronarias izquierdas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando hay eso? Entonces, disminuye la circulación también en las venas pulmonares, aumenta el trabajo de la arteria pulmonar y también hay hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, miren lo que estábamos diciendo. Todas estas enfermedades o patologías están terminando en hipertrofia. Las primeras eran directamente en el ventrículo derecho y estas también terminan en hipertrofia ¿de quién? Del ventrículo derecho. Aquí comenzó con hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero como también afecta a las venas pulmonares, y la arteria pulmonar también hipertrofia del ventrículo derecho, y a eso se llama corazón bovino. Con esa falla de las válvulas y esa combinación de sangre, Sí. no podría haberla como unos cuatro. Claro, podría en algún momento, si eso, si además el paciente tiene una sangre muy viscosa, qué sé yo, podría ocasionar coágulos y a veces emboli, que eso sería más grave. Ganadero está No volando está hoy. exento de eso, no está exento de que ese paciente vaya a presentar. Ahí cuando está haciendo la necrosis de la Necrosis focal, o sea, muy localizada. Pero es porque hay acúmulo de sangre. Realmente ese acúmulo de sangre que no está bien oxigenada, entonces va ocasionando que esos tejidos comiencen a hacer necrosis. Y además, como las arterias coronarias, estamos diciendo ahorita que están ¿qué? Colapsadas o comprimidas, menos irrigación, hay isquemia, y ahí viene la necrosis. Por esta compresión de las arterias miocárdias. Bueno, vamos por la válvula pulmonar. ¿En dónde queda la válvula pulmonar? Ya, entonces, dejamos el corazón izquierdo quietico, ya saben. ¿Dónde queda la válvula pulmonar? En el otro ventrículo derecho. ¿Dónde nace quién? De la otra arteria. La arteria pulmonar. Muy bien, ahí queda. También, ¿qué pasa ahí? Se forma otra vez un anillo fibroso alrededor de las válvulas. ¿Cuántas son las válvulas que tiene esa válvula pulmonar? ¿Cuántas son?
No, estas no son las semilunares, estas son las grandes. Estas son las grandes. Claro, esta tiene 3 cúspides. 3 válvulas, 3. ¿Qué pasa con ese anillo fibroso? Que entonces disminuye también la oxigenación sanguínea y otra vez. Y aquí es de una vez hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué pasa cuando hay hipertrofia? ¿Qué pasa si la sangre... abre la puerta de este man que está calorado. Sandropáusico completamente. ¿Qué pasa cuando la sangre se está colorando en el ventrículo derecho? ¿Qué pasa? Entonces, primero que se hipertrofia el ventrículo, pero como no puede salir de esa sangre, entonces ¿qué pasa? Pasa, reinita, Congestión pasa. pasiva crónica visceral. No hay problema. Si entienden esta partecita aquí, No había que ver una lectura como podría haber eso. Debiera haber una muy bien. ¿En dónde? Directamente en el ventrículo derecho. ¿Cierto? Debiera, y podría suceder. No se reporta, pero podría suceder. Pero aquí lo más delicado es, además de que eso pueda suceder muy bien, es que terminan los pacientes haciendo congestión pasiva crónica visceral. ¿Qué es eso de la Otro. Usted también dice que sale en el video, pues. Recuerden que como la sangre no está saliendo de dónde, de ese ventrículo derecho, porque hay estas estenosis y esas insuficiencias, entonces la sangre se está reteniendo ahí, el ventrículo derecho, y por eso se la hipertrofia. Y como segundo terminan esto. ¿Por qué? Porque recuerden que toda esa sangre que debiera venirse de dónde, de todo el cuerpo, está retenida allá. Entonces, como está retenida, está ocurriendo una congestión y se llama pasiva y se vuelve crónica. Entonces, todos los órganos y todo el cuerpo está retenida con sangre sucia y están supercianóticos. Están delicadísimos. ¿Listo? ¿En qué perros, boldones, en qué raza, de qué especie? Perritos, raza, bulldog y chihuahua. O sea que esto es muy común en esos dos perritos. Los bulldog, ¿cuál bulldog será? ¿El inglés o el francés? Los dos. Cuidado con los dos porque todo esto es congénito, o sea, tiene que ver con genes del bulldog y con el perrito chihuahua. Chibú. Bueno, y lo otro más sencillo son los quistes hemáticos. Eso sí es muy sencillo, eso le puede dar a cualquiera. Generalmente se ha visto más en quién, en los terneros y terneras. ¿En dónde le pueden dar a esos quistes? En las válvulas aurículas, en cualquiera de las dos. Ahí dice muy bien, son quistes que se llenan de sangre en la membrana endotelial y se forman en la vía intrauterina. Llegan a medir hasta 1 centímetro de diámetro. ¿Cómo? No, ya eso es genético. O sea, estos dos racitas tienen genes para que se les forme eso. Es un gen, una predisposición genética. No, porque sean braquicéfalos, esto. No, eso ya no tiene que ver, sino predisposición genética. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos quistes hemáticos? Que con el tiempo, ¿qué? Desaparecen. O sea, esta es la menos grave de todas, los famosos quistes hemáticos. Porque clínicamente, ¿cómo Eso, ¿cómo se diagnostica un quiste hemático? Entonces, o sea, por sintomatología, generalmente no. O sea, que tiene que ser, no, electro no le da. El electrocardiograma casi no sirve para nada. No, pero que sea Ni tiene ecografía. esta Tendría que ser actividad pulmonar sí se podría diagnosticar con las diagnosis de las extremidades, ¿no? Porque no hay investigación. Esta sí. Pero es que es muy difícil, o sea, usted sospecha. ¿Cómo hago el diagnóstico? Si hay un electrocardiograma que es con Doppler, de pronto ese con Doppler que viene con colores mostrando, ese de pronto sí lo podría mostrar eso. Interesante averiguar si el electrocardiograma con Doppler nos da diagnóstico de esas estenosis e insuficiencias de las válvulas. Preguntar a John Carlos. Yo en este momento no sabría decirlo. No sabría decirlo. Oh. Y el tratamiento. Sí. Bueno, lo que estábamos diciendo, esto generalmente se da a espera
Dependiendo si el paciente está grave o no. Si está muy grave, pues te vas de cirugía de una, no puedes esperar. Pero si el paciente no está tan grave, tú debes esperar que por ahí un mes, a ver cómo se desenvuelve eso. Si esto es a favor, pues se desenvuelve el paciente de cirugía. Si se agrava, cirugía. No más que hacer. Pero muy fácil decirlo de boca, muy fácil decirlo, hombre, vamos a, sí, cirugía de una estenosis de insuficiencia salpática. Vaya pues a haga la cirugía. Uno, hacerla. Dos, los costos. Los costos, el riesgo. Y también, desde luego, estos son demasiado riesgos. Y que usted no puede garantizar que el paciente quede muy bien. Pues entonces, vamos por partes. Esto siempre va enfrentado a beneficio-costo. Una cirugía de estas, ¿cuánto puede valer? ¿Cuánto puede valer? Porque esto, ¿qué compromiso lleva? Uno puede fácilmente resolver el anillo ese que se esté formando, porque ese anillo generalmente hay que tejido conectivo y hay tejido muscular cardiaco. Entonces, lo que es tejido conectivo tú lo puedes retirar fácilmente, puedes hacer una resección de ese anillo y prácticamente ya quedaría muy resuelto. Pero si es que la válvula la que está fallando, o sea, la válvula está muy cortica, por ejemplo, es un defecto de la misma válvula, ¿qué hacer ahí? Trasplante. Trasplante de válvula o injerto. Lo más fácil, diría uno ahí, no tanto trasplante, sino injerto. Entonces habría que hacer injerto de válvula. Entonces, ya tienes que conseguir ¿qué? Tienes que conseguir un injerto de eso. Ahora, ¿de dónde lo vas a sacar el injerto? Vamos pensando en eso. Cerdos. ¿Cuál sería el más fácil? Cerdos. Muy bien, cerdos. Muy bien, eso. Injertos de esos cerdos de sacrificio, pero tienen que ser cerdos que muy buenas condiciones de salud, no, animales que no pasen ojalá de 80 a 90 kilos, o sea, animales que no pasen de 4 o 5 meses de edad, para que pegue muy fácil ese injerto y que estén recién que sacrificados. ¿Cuánto será el tiempo que me dure a mí un órgano para trasplantar? ¿Cuánto será? Horas. Máximo 2 horas. Máximo 2 horas. De 2 horas para comienzan esas células y ese tejido que muy bien, entran en isquemia y necrosis se mueren. Muy bien. Eso. Todo eso hay que saber. Todo eso sí que saber. ¿Y cuánto valdrá esa cirugía? Por ahí 8 o 3. Que va a depender del marrano, como dicen por ahí. No, mentiras, pero si hay un costo que no nos han enseñado a cobrar. Eso está para que los enseñantes nos enseñan. Pero eso debiera estar establecido. Por ejemplo, una cirugía de esas, facilito, más de $500,000 de pesos, mucho más. Mucho más. Yo estoy diciendo lo más barato. Claro. Aleluya. Pero hay gente que tiene plata y te paga eso. Hay gente que quiere tanto su mascota y te paga eso. Hay gente que... Bueno, continúa. Claro, vea. Poler. Papá Dios. Eso es puro Papá Dios. ¿Usted es aleluya? Vamos para allá. Sí. Congénito, ya vamos para allá. Mucho Papá Dios. Está alabando a Bueno, Papá acá no Dios. tenemos dudas. Vayan haciendo el